Reciban todos y todas un cordial saludo. El día de hoy presentamos la investigación denominada Estrategias de afrontamiento y autoconocimiento de la sordera, elaborada por Estefania Aragón Silva, María Alejandra López Bernal, quien les habla, direccionadas por la docente María Fernanda Vargas Salazar de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Palmira. Como punto de partida de esta investigación, es necesario anunciar que según datos de la OMS en el 2021, alrededor de 432 millones de personas adultas y 34 millones de niños padecen de discapacidad auditiva. Esta condición ha venido en aumento en la población joven. Además, se estima que 80% de los sordos pertenecen a países en vías de desarrollo, donde viven una alta situación de vulnerabilidad económica y estigmatización social. En Colombia, puntualmente las personas sordas sufren de índices de desescolarización y desempleo, ya que 86% no cuenta con las condiciones económicas necesarias para tener una vida acorde a sus necesidades. En relación a esta información, se encontró que 65.873 personas con discapacidad no participan en diferentes contextos sociales como lo pueden ser en la escuela o el trabajo, como razón principal por su discapacidad, por la percepción que tienen de su discapacidad. Además, de estas personas, 8.5% mencionan que esto es debido a actitudes negativas referidas por sus familiares. Desde el nivel académico, se destaca entonces dentro de los antecedentes de este ejercicio una baja presencia de investigaciones enfocadas en la discapacidad auditiva específicamente y su abordaje tanto en los individuos como en las familias de aquellos que presentan esta condición. Esto ya que predominan ejercicios cuantitativos de tipo descriptivo como correlacional, tomando como población a padres o cuidadores de niños con discapacidad primordialmente de tipo visual, intelectual y discapacidad física principalmente. Bueno, a pesar de que en Colombia se han estado gestando procesos para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, aún el acceso, permanencia y atención integral en salud, generación de empleo, educación y diseños de espacios para la participación social y cultural de estas personas son insuficientes. Siguiendo lo expuesto en la normatividad nacional, aún es necesario transformar los imaginarios sociales que se tienen sobre la discapacidad para impactar en la situación de vulnerabilidad que evidencian, llegando de esta manera a una plena inclusión social de esta población. Por eso, de conocer las prácticas intrafamiliares del desarrollo de la personalidad social de los sujetos con discapacidad, se podrían gestar herramientas pertinentes que favorezcan el cumplimiento pleno de los derechos de estas personas, facilitándoles el goce de oportunidades, condiciones de vida idóneos y entornos promotores para su desarrollo tanto a nivel personal como interpersonal. Así las cosas, se generó la pregunta de investigación: ¿cómo aportan las estrategias de afrontamiento de padres frente a la condición de discapacidad auditiva de su hija al autoconocimiento de su discapacidad durante el primer semestre del año 2021? Para ello se estableció como objetivo general el comprender el aporte de las estrategias de afrontamiento frente a la condición de discapacidad auditiva de su hija al autoconocimiento de su discapacidad. Así entonces, los objetivos específicos planteados fueron los siguientes. Primero, reconocer esas estrategias de afrontamiento usadas por los padres frente a la condición de discapacidad de sordera de su hija. Después, identificar las características propias del autoconocimiento de la joven frente a su condición de discapacidad. Y por último, conocer ese aporte de las estrategias de afrontamiento al autoconocimiento de la discapacidad de la chica. Listo. En relación a la metodología, nuestra población abordada fue una familia de la ciudad de Cali, Colombia, conformada por padre, madrastra y una joven de 19 años con discapacidad auditiva o hipacusia adquirida en la infancia. En cuanto a la metodología, nosotros nos paramos desde el paradigma interpretativo, con un tipo de investigación estudio de caso intrínseco holístico. En relación a los referentes teóricos de este ejercicio, pues nos basamos principalmente desde la psicología cognitivo-conductual en autores como Lázaro y Folman desde su modelo de transaccional del estrés. Como base a la subcategoría de estrategias de afrontamiento, se tuvieron como subcategorías las centradas en el problema, centradas en en la emoción y en la habitación. Por su parte, en relación al autoconocimiento, se extrajeron las subcategorías de autodescubrimiento, autoposición ante la relación interpersonal y en el último objetivo, en la autoposición ante la realidad macrosocial.
Dentro de las técnicas empleadas se aplicó primeramente historia de vida con los padres de la joven sorda y en otras dos sesiones se hizo la fotolenguaje y fotopalabra con la joven sorda acompañadas de un intérprete de lengua de señas. Todas estas técnicas se llevaron en modalidad virtual y se realizó a partir de la información recolectada un análisis del discurso narrativo usando como herramienta de procesamiento de la información el software en vivo, con lo cual nos apoyamos de gráficos de barras, mapa jerárquico, nube de palabras, para poder lograr codificar el nivel contextual de cada relato y analizar en torno a hechos, temporalidades y espacialidades, como lo fueron el momento del diagnóstico primero, momentos de crianza, la escolaridad, la inmersión a contextos sociales y los posibles escenarios futuros. Todo esto nos posibilitó en gran medida conocer y comprender las acciones que los padres han realizado y los que los han movilizado a hacerlo. Bien, en relación a los principales resultados de este estudio, se logró en primer medida evidenciar que las tres técnicas empleadas permitieron entrever narrativas referentes a las dos categorías de análisis previamente mencionadas. Por tanto, para dar respuesta a ese primer objetivo en relación a reconocer las estrategias de afrontamiento usadas por los padres de la joven, se encontró que un 20% del discurso de la historia de vida estuvo centrado en estrategias de afrontamiento, de las cuales un 13% fue equivalente a estrategias de afrontamiento centradas en el problema, es decir, en acciones orientadas como la acción de lengua de señas colombiana, apoyo emocional, búsqueda de redes de apoyo, vinculación a espacios sociales y culturales. Estas acciones basadas en pensamientos orientados desde una no percepción de la discapacidad como una limitante o una condición de culpa, vergüenza o diferencia. Seguidamente, el 2% de los discursos demostraron que las estrategias de afrontamiento estaban centradas en evitación. Estas fueron principalmente usadas por parte de la madre biológica. Esto en acciones, por ejemplo, como la no búsqueda de información relacionada a la sordera, una no vinculación a redes de apoyo o entidades externas para el manejo de la discapacidad, además, una no escolarización inicial de su hija y no adquisición de lengua de señas colombiana. Por último, con un 1.8% se encontraron estrategias de afrontamiento centradas desde la emoción. Estas fueron relacionadas a temores por dificultades en los procesos de inserción y adaptación al entorno educativo. Esto especialmente rescatando en narrativas que dicho momento fue complejo, dadas las dificultades para encontrar instituciones educativas centradas en la atención a personas con discapacidad auditiva, aunado a los retos en el aprendizaje inherentes a ciertas asignaturas. Aquí, en función de las estrategias de afrontamiento relacionadas con el desempeño social de la joven, se puede destacar que los padres se han encargado de potenciar una vinculación de su hija en distintas esferas sociales, como por ejemplo tendríamos grupos de danza, teatro, deportes, reuniones con amigos y parientes, incluso su implicación como ícono de la población sorda en campañas gubernamentales para su visibilización e integración. Aquí encontramos a manera de ejemplo ciertos fragmentos de los discursos donde se puede dilucidar de alguna forma una pequeña parte de las estrategias encontradas en los discursos. Bueno, seguidamente frente al segundo objetivo específico y por medio de la técnica de fotolenguaje, se puede afirmar que el autoconocimiento de la joven se encuentra principalmente encargado de narrativas centradas en elementos propios al autodescubrimiento con un 11.4%, en relación al conocimiento de gustos, disgustos, talentos, habilidades, limitaciones y metas proyectadas. Además, la autoposición ante la realidad interpersonal se encontró con un 14%, enmarcada por un nivel de conciencia del descubrimiento de pensamientos, sentimientos y actos frente a las vivencias que ha tenido a lo largo de su vida, acompañadas de distintas personas, estableciendo con ello aprendizajes y logrando discernir entre quién es ella y quiénes son los otros. En el discurso de la joven además se aprecia que ha interiorizado aspectos propios de su sordera, es decir, lo relacionado a la indagación de sucesos previos y posteriores al diagnóstico, notando que ha realizado un proceso interno de evaluación de las acciones que como persona sorda puede llevar a cabo
y logrando también identificar en sí misma emociones no placenteras como la tristeza, el aburrimiento, el miedo y el enojo en relación a dificultades propias por su discapacidad, como la dificultad de comunicación con su madre biológica, la incapacidad de escuchar música o el no poderse comunicar con facilidad con otros grupos sociales. Finalmente, un marcado disgusto ante el uso del implante coclear y frente al proceso de oralización enlazado a la provisión al aprendizaje de lengua de señas. Con la finalidad entonces de dar respuesta a ese último objetivo específico centrado en conocer el aporte de las estrategias de afrontamiento al autoconocimiento de la joven frente a su condición de sordera, se lograron entrever en su discurso un alto nivel de apropiación de elementos idiosincráticos del mundo de las personas sordas, como puede notarse en una relación intrínseca de la lengua de señas como su medio principal de comunicación, incluyendo aquí una habilidad de expresarse gestualmente con un desempeño mayor al de una persona sin discapacidad auditiva y una marcada inclinación por todo tipo de elementos visuales que caracterizan en gran medida a dicho grupo de personas. Respecto al descubrimiento de principios y valores propios, estos se lograron evidenciar interrelacionados a aquellos inculcados por sus padres y observados en su familia, encontrándose siempre plasmados en acciones que ella ejecuta de forma individual fuera de este círculo, con los cuales sedimenta sus creencias, habilidades, planes tanto a corto, mediano como largo plazo, notando una construcción de sí misma como un sujeto social y autónomo. Por ejemplo, en esta parte se encuentra un discurso de la joven enmarcado en la importancia que para ella ha tenido su familia. Listo, como conclusiones y recomendaciones, tenemos que como conclusión las estrategias elaboradas por los padres permitieron que la joven elaborara procesos de autoconciencia de sí misma. Además que el que sus padres no percibieran la sordera como una limitante ha impactado en el significado que ella ha construido de su discapacidad, las capacidades o limitaciones que ha trazado como propias y el rol que ha desempeñado en su núcleo familiar y en su grupo de iguales. El realizar este ejercicio con una persona adulta permitió visibilizar una transformación de las acciones de afrontamiento que han sido ejecutadas por parte de la familia, evidenciándose durante las distintas etapas de la vida, logrando aquí, en retrospectiva, evidenciar el tipo de afrontamiento que ha sido empleado en inmersión a los diversos y distintos contextos sociales, incluso logrando aquí reconocer expectativas frente al futuro. Este estudio puede destacarse desde dos perspectivas, puesto que primero se centró en los pensamientos, sentimientos y creencias propios que tiene la persona en torno a su discapacidad, y por otro lado, puesto que intentó ubicar el aporte que tienen las acciones de los padres traducidas en estrategias de afrontamiento al autoconocimiento de la persona con la discapacidad auditiva. Además, permitió conocer y visibilizar aspectos relacionados con la identidad o idiosincrasia de la comunidad sorda, denotando la diferencia entre los términos sordo y el incorrecto de sordomudo, así como la distinción entre un sordo oralizado y un sordo que usa lengua de señas. Por su parte, también se destaca la interrelación establecida entre ambas categorías de análisis de este ejercicio, dado que dicho anclaje no fue localizado a la fecha de nuestro rastreo de antecedentes. Dado que de conocer los resultados que nos arrojó nuestro estudio, permitiría ejercicios de intervención futuros para potenciar el empoderamiento de familias en aras de facilitar el acceso a servicios, redes de apoyo y con ello el restablecimiento de derechos humanos a esta población. En consecuencia, se ofrecen recomendaciones para investigaciones cuyo foco de interés sea la discapacidad auditiva. Aquí partimos de reconocer la importancia en ahondar previamente acerca de las características inherentes a las personas sordas, sus estilos de comunicación, formas de vida, entre otros, para así contar con una comprensión un poco más amplia, un desmonte de prejuicios y una mirada más clara sobre esta comunidad en general, teniendo siempre presente el componente sociocultural. Por su parte, desde el aspecto metodológico, se recomienda elaborar estudios comparativos entre familias, indagar en función a otras técnicas desde el enfoque cualitativo que permitan el enlace con poblaciones con discapacidad para facilitar en gran medida esa aplicación, análisis y recolección de la información. Igualmente,
se hace necesario asegurarse de contar con el apoyo de un modelo lingüístico o intérprete para la aplicación de dichas técnicas. Para dar cierre aquí, es de importancia añadir que se deberá tener en consideración siempre el sesgo existente dentro del procesamiento de los discursos por medio de un intérprete, así como esas dificultades inherentes en la aplicación de las técnicas en una modalidad virtual. No siendo más, muchísimas gracias por su atención e interés en la investigación.